El capitalismo está lleno de desiertos morales. Son áreas en las que los adjetivos abundan. Sostenible, responsable, consciente, ecológica, respetuosa. Estas son palabras que llenan las bocas de las empresas al hablar de sí mismas en estos territorios. Sí, bocas, porque las empresas también son personas. Detrás de las composiciones accionariales, de los acrónimos y los informes contables indescifrables hay nombres y apellidos. Muchos de ellos nos suenan como viejos conocidos, de caras sonrientes y siempre confiables en las páginas corporativas. Sus cabezas planean los movimientos en un tablero laberíntico de compras y ventas, fusiones e inversiones. En los periódicos apenas les vemos los ojos, pero sabemos dónde están sus manos. هوك في المناطق يعني بوجدور كمنطقة فيها البحر، يعني البحر مثلي تنقيس ممنوع عليا نهائيا من طرف السلطات المغربية اللي يعني منين نمرق من دار أهلي نعود قايسة البحر نرتد من دوره والله من الشارع والله شيء يعني ممنوعة من حياتي الطبيعية نمارسها في المناطق المحتلة. قست مراكش المغربية واللي كنت فمتي دايرة معهد للغة الفرنسية معدلين تضامن اللي يتعرضوا له شعبنا في الجزء المحتل من الصحراء الغربية في العيون وفي وجدور في الداخل وبعض منها واللي يدخلوا علينا بتدخل همجي إلين هم اللي يعني البوليس كله يبط من تجاههم. ذيك اللحظة عرفوني خبطني واحد على العين مباشرة وطحت على وجهي دنفت ومنين ذا العدت هي اللي عيني جات في يدي. في ذيك اللحظة منين قلت له يا المقريبي عيني طاحت قال له اقلع عينها الثانية واخبطني من هنا تياها واللي كانت دقدقت هذا مباشرة العين ما انبجغت غير الدقدق هذا رغم ان اني انبجغت هذا الدقدق من هون كامل. La libertad es intangible e invisible. La falta de libertad, sin embargo, es material. Es concreta, sólida como el hormigón que se erige en el horizonte. En los territorios ocupados del Sáhara Occidental, la última colonia de África, la falta de libertad se siente y se ve cada vez más lejos. انخرطت في المقاومة الصحراوية تقريبا من نهاية الثمانينات بداية التسعينات. أنا عمري 16 سنة. دور المرأة الصحراوية في قيادة المظاهرات اليوم في شوارع مدينة العيون أو في مدن الصحراوية هو ما هو دور غريب ولا هو حالة استثناء من اليوم. والله شيء بدأت به المرأة الصحراوية وتعرضت للاختفاء القسري وتعرضت للتعذيب وتعرضت للاغتصاب وتعرضت لياسر مثلها مثل الرجل. في الصحراء الغربية إلا وأن هذه المجموعة البشرية اللي تتبنى جهراً على أنها ليست مع احتلال الصحراء الغربية، هذو كلهم حقوقهم منتهكة، حقهم في العمل، حقهم في استفادتهم من خيراتهم، حقهم في متابعة الأسلك العليا في التعليم، حقهم في التطبيب المجاني، لأنه الوضع بالنسبة لنا في إقليم الصحراء الغربية بلد غني ووافر يعني مصادر الطبيعية اللي ممكن على الشعب كامل يتمتع بكل التسهيلات في الحياة، وإذا بنا نجد على الصحراويين يعني يعيشوا تحت الفقر وهامش الفقر متسع. هذاك التهجير اللي أنا عندي 16 سنة بعيدة عن الأهل، بعيدة عن الأرض، بعيدة عن لأني مازلت طفلة ومرتبطة ياسر بأمي. هي كانت أصعب مرحلة عندي. اليوم أنا نفس المعاناة نعانيها، هو مثلا تهجير أب العائلة لمدينة بوجدور وتهجير والسبب في تهجير ولدي الكبير. For all my life I wanted to play music, but I couldn't. And when I came here, I got a job
at the end. So the first paycheck that I received, first thing that I did is like I bought a guitar. My first memories of the links between my family and resistance is from 2005, when the Intifada has only started, and the manifestations, and my mom always coming back home with injuries. And at the moment, I didn't understand why. It's like, what's happening? And then growing up, little by little, like there's more and more people at our house, like foreign ambassadors, foreign press, foreign human rights defenders. I remember in 2005, my younger brother was 2 months old, and they entered the house looking for my father, and they broke everything. And then my father was kidnapped in the streets. So now we don't know where is it. And that feeling that you are so small that you can't do anything. At that moment, I was breathing, but I wasn't alive. I couldn't go out at sea because I was always stopped by the Moroccan authorities and followed and threatened with violence or prison if my parents don't stop the activities. The only thing that I miss are my family and friends, because there is nothing more to miss. Abandonar no es lo ideal. Te sientes un poco una deuda moral con esta gente que te ha acompañado durante toda la lucha, pero bueno, es lo que hay. Yo, por ejemplo, estuve muy joven, con fuerza, con ganas de vivir, y nunca me imaginaba que un día me quitan toda mi voluntad, y me esclaven, me torturan. El día a día de un desaparecido, bueno, es un cambio brutal de la vida de un ser humano que nunca y nadie lo puede imaginar. Yo creo que entrar ahí es como morir. La bandera que los saharauis no pueden empuñar libremente es la de la República Árabe Saharaui Democrática, un país fundado en el exilio. ¿Cómo empezó todo? España se apoderó del territorio en 1885, tras el reparto de África entre los países europeos durante la Conferencia de Berlín. En el año 1950, el Sáhara Occidental pasó de ser una simple colonia a convertirse en una provincia del Estado español, la número 53. Menos de 10 años después, la Organización de las Naciones Unidas declaró el derecho de todos los pueblos colonizados a la autodeterminación. El Sáhara Occidental entró en el listado de territorios no autogobernados del mundo e internamente los saharauis empezaron a organizarse contra la metrópoli. Uno de los líderes del recién creado movimiento nacionalista, Mohamed Basiri, desapareció a manos del Estado español en 1970. Es en este momento que la dictadura franquista da inicio a la explotación de los fosfatos, el recurso natural más importante del territorio, a través de la mina de Fosbucra. Cuando España llega al Sáhara Occidental y decide establecer una colonia suya, lo mismo que en Guinea, no es porque supiera que existiera ningún tipo de recursos naturales. Era una forma de reivindicar que el Imperio Español todavía existía. En realidad, España hizo una colonización en contra de las agujas del reloj de la historia, porque empezó la colonización real cuando se descubrieron las minas de fosfato. La fractura entre saharauis y el Estado español se profundiza. En 1973 se crea el Frente Polisario con el objetivo de luchar contra el poder colonial y garantizar la independencia. España se mueve para organizar un referéndum y Marruecos, que nunca claudicó de su proyecto expansionista, ve en este movimiento español una oportunidad. Antes de que los saharauis pudieran votar, Marruecos y Mauritania reivindican su soberanía sobre el territorio ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que al fin dice lo obvio, que el Sáhara es de los saharauis y nadie más. El Polisario en este momento ya era reconocido por la ONU como el único representante del pueblo. En lugar de hacer retroceder a Marruecos, la decisión de La Haya precipitó la invasión. El 26 de octubre de 1975, una columna civil militar marroquí cruzó la frontera saharaui. España, en lugar de reaccionar, decidió dejar el futuro del territorio en las manos de Marruecos y Mauritania a través de los llamados Acuerdos de Madrid. Eran los últimos días del franquismo. Para que hubiese sido de verdad un acuerdo o un tratado,
tenía que haber sido publicado en el Boletín Oficial del Estado. Y la Declaración de Principios nunca fue publicada en el Boletín Oficial del Estado. No es que España diga le dejo el Sáhara a Marruecos o se lo dejo a Mauritania, no. Es que va a compartir la administración. Y lo que vamos a hacer aquí es entre los tres resolver el asunto con la consulta. La Audiencia Nacional ha dicho y ha establecido en 3 autos que España sigue siendo la potencia administradora del territorio. Entonces ya no es que haya una responsabilidad moral por el daño causado por haber abandonado al pueblo saharaui. No, tiene responsabilidad jurídica. Es en este momento que entra en escena el entonces príncipe Juan Carlos, que da una vuelta de 180 grados y deja desconcertadas a las tropas españolas en el Sáhara. Algunos incluso desertan para luchar al lado de los saharauis. Está muy claro que para los marroquíes el papel del príncipe no era el mismo que el de Franco. Y de hecho, mientras el príncipe viaja a Layún, suelta un discurso ante el ejército en el que dice que España siempre defenderá al pueblo saharaui, sabiendo, como sabía ya, que las tropas marroquíes habían entrado y que el Frente Polisario había tenido que ponerse a luchar ante la pasividad del ejército español que tenía que haber defendido a los saharauis. Yo creo que no se puede entender la ocupación del Sáhara sin la transición española y sobre todo sin la subida al poder de Juan Carlos I como heredero de Franco, sin la restauración borbónica. Y eso hace que ambas coronas hayan ligado sus destinos desde entonces. Los saharauis fueron víctimas de una cadena de mentiras. El día 26 de febrero de 1976, España arrió su bandera en el territorio. Refugiados en Argelia y resistiendo contra su nuevo ocupante, los saharauis proclaman la República Árabe Saharaui Democrática. La guerra es larga y difícil, y Marruecos, a pesar del fuerte apoyo que recibe de las potencias occidentales, sobre todo de Francia, no consigue derrotar a los saharauis. En los años 80, el rey Hassan II construye en el medio del desierto un muro de 2.200 kilómetros que divide el territorio en dos hasta el día de hoy. Al final de los años 80 se alcanza un acuerdo de alto el fuego y se abre camino para la negociación de un referéndum. La consulta sería organizada por la ONU a través de su misión de paz, la MINURSO. Cuando finalmente se concluye el censo de la población apta para votar, Marruecos decide impedir de todas las maneras posibles la realización de la consulta. Este bloqueo dura hasta el día de hoy. En noviembre de 2020, casi 30 años después del alto el fuego, fuerzas saharauis y marroquíes rompieron por primera vez el acuerdo y retomaron el conflicto armado. Nos orgullecemos mucho de los resultados de la transición, pero resulta que lo que en su momento llamaron el último crimen del franquismo, pues ahí sigue sin solución y con graves y trágicas consecuencias para el pueblo saharaui. Entonces, ¿cuál ha sido la posición española? Desde que abandonó el territorio ha sido, cada vez de una forma más evidente, apoyar la ocupación, sin matices. Para entender qué es necesario para la ocupación, yo creo que es fundamental entender que el Sáhara Occidental es una región muy rica en recursos naturales. Básicamente, Marruecos lo que hizo fue identificar cuáles eran esos recursos y, digamos, ofrecer esos recursos y exportarlos a otros países, ¿no? Y, evidentemente, traer inversión extranjera. Muchas empresas transnacionales lo que buscan son contextos que exista poca regulación, que puedan actuar de forma más flexible, para al final, digamos, aumentar su margen de beneficio. Eso las atrae a situaciones de ocupación y de conflicto armado, porque, digamos, las regulaciones existentes a nivel nacional son mucho más laxas y en ocasiones, como puede ser en situaciones de ocupación, realmente no existe. España es el principal inversor en Marruecos dentro de lo que son los actores europeos. 16, me parece, son alrededor de la mitad de las empresas tienen negocios en Marruecos, del IBEX 35.
Y hablamos de un territorio muy estratégico, no solamente para el IBEX 35, sino, y esto es muy importante, para las grandes familias en España. De ahí que pues, siempre garanticen que quien entren en Moncloa tengan buena relación con Marruecos y mantengan el statu quo dentro de los territorios ocupados para mantener esa influencia que lo que hace es permanecer sin que sea muy visible. El papel de ciertas empresas que trapichean con Marruecos en relación al Sáhara Occidental es una forma de hacer que España simule que esa parte que ocupan forma parte de Marruecos, en contra de la legalidad internacional. Y España lo sabe y luego hace un doble juego. Marruecos es uno de los principales socios comerciales de España fuera de la Unión Europea. Las exportaciones al reino suponen el 45% de todo lo que las empresas españolas venden al continente africano. Para el rey Mohamed VI no podría haber mejor acuerdo. Además de las ganancias económicas, la presencia de marcas extranjeras ayuda a normalizar y refrendar la ocupación. En algunos casos, más que explotar, las empresas españolas viabilizan la colonización al proveer de lo esencial, la energía. Es el caso de la vasca Siemens Gamesa, que es parte central de un proyecto del reino que asciende a 2,8 mil millones de euros para la construcción de 5 grandes parques eólicos. 2 de ellos están en los territorios ocupados. Su contribución básicamente es la aportación de la tecnología, grandes turbinas para el mantenimiento de esa infraestructura. Las energías renovables ya se han utilizado anteriormente para alimentar también otros proyectos extractivistas. El viento que gira estas turbinas de Siemens, ya instaladas en Foam Elowatt, genera el 99% de la energía que abastece la mina de Fosbucra, hoy operada por la empresa palaciega de fosfatos OCP. Ahora estamos entrando en una nueva fase donde las energías renovables, vendidas como energías verdes, como proyectos que tienen un impacto social, económico y medioambiental positivo, son utilizadas para avanzar proyectos extractivistas que siguen teniendo un impacto en derechos humanos muy importantes. Desde la guerra y sobre todo a partir de los acuerdos de paz, Marruecos impulsa el asentamiento de población marroquí en territorios saharauis. Esta práctica, prohibida por las Convenciones de Ginebra sobre Derecho Internacional Humanitario, solo es posible en la medida en que se ofrece trabajo, recursos y energía para el mantenimiento y la reproducción de la vida, y todo esto depende del petróleo. Sin combustible, hoy no funciona ninguna sociedad. Marruecos no tiene ninguna capacidad de refino. Por tanto, tiene que importar el petróleo y lo importa de España. No es difícil comprobarlo. Barcos cargados con petróleo y derivados parten de manera regular desde puertos como Algeciras, Cartagena, Huelva o Tarragona para abastecer la ocupación. En España hay 2 grandes grupos petroleros que están contribuyendo directamente al sostenimiento de la ocupación. Son Cepsa y Repsol. Cepsa suministra derivados de hidrocarburos porque no solo son combustibles, también hay que hablar de aceites y de otros productos, ¿no?, derivados del petróleo. Desde finales de 2019, Cepsa abrió docenas de estaciones de servicio en asociación con la Derhem Holding, empresa del saharaui Hassan Derhem, un conocido exdiputado socialista en Marruecos que hizo fortunas con la ocupación. El Enriquilí es el barco que con más frecuencia une Algeciras o Huelva con Dakhla y El Aaiún, ¿no? Algeciras y Huelva cuando el suministrador es Cepsa, Escombreras cuando el suministrador es Repsol. En el caso de Tarragona, la peculiaridad que tiene es que en él está establecida una refinería de asfaltos y bitúmenes. La propietaria nominal de esa refinería es Acesa, pero si entramos en la composición del capital de Acesa descubrimos que un 50% es de Repsol y otro 50% es de Cepsa, que son sus únicos clientes además. Si Cepsa y Repsol cesaran en su actividad de suministro de combustible al Sáhara Occidental ocupado, la ocupación no se podría sostener. Estas arenas que vemos en Canarias fueron retiradas de los territorios ocupados y vendidas al Ayuntamiento de Mogán en diciembre de 2019. Las 1.250 toneladas llegaron al puerto de Arinaga en los tanques del carguero Durabulk y han costado 40.000 euros a las arcas públicas. Desde el Aaiún siguió un itinerario directo sin escalas hacia el puerto de Arinaga, donde descargaron la arena, y la empresa de transportes y excavaciones Benal fue la que
cogió la arena en sus vehículos, la llevó directamente a la playa de Mogán, donde la depositaron. Llamamos y les preguntamos, ¿esta arena de dónde sale? ¿Cuál es su origen? Y dijeron, no podemos hablar de eso, habla con el ayuntamiento. Hablamos con el ayuntamiento, habla con el cabildo. Entonces era como ir saltando de un sitio a otro, hasta que el cabildo nos dijo, cumple con todos los requisitos medioambientales, y lo hemos hecho cumpliendo todos los protocolos. Entonces se quedó ahí el tema y ahí está la arena. Sabemos en Canarias que cuando llegan barcos cargados de arena que luego sirven para regenerar playas canarias o para la actividad de la construcción, la arena esa viene del Sáhara Occidental y además en el propio control aduanero viene del Sáhara Occidental. Lo que no se puede es estar haciendo caso omiso de esa responsabilidad o mirar para otro lado cuando aquí lo que se está perpetrando es un delito. El tráfico de las doradas arenas saharauis para satisfacer ilusiones en el mercado turístico español se remonta a los años 50 y permanece vívido en playas del archipiélago como Las Teresitas, El Camisón, El Tauro y La Lajilla. La rehabilitación de esta última fue encargada a la empresa Proyecto Dover, que forma parte del grupo Yesos Canarias y es administrada por el empresario Enrique Delgado. Vimos que Yesos Canarias en Tenerife era una empresa que estaba recibiendo directamente la arena en un establecimiento que además se veía que estaba repleto, que no era solamente de una descarga, sino que llevaba mucho tiempo recibiendo arena. Enrique Delgado es un hombre que se mueve bien en los ambientes próximos a la administración. Ha conseguido la concesión del puerto de Arinaga para la instalación de una terminal de áridos. También cuenta con una naviera, la naviera Arabela, la propietaria de los barcos, los 5 barcos que hoy están habitualmente implicados en el tráfico de arena del Sáhara. El más conocido es el Durabulk, también está el Titania, el Altair, el Deimos y el Phobos. Otro nombre clave en el mapa del saqueo de áridos es el de Ceisa, empresa de propiedad compartida entre la gigante brasileña Votorantim y la corporación Massabeu, un holding familiar asturiano con participaciones en la banca que hizo emerger a uno de los hombres más ricos de España, Fernando Massabeu. La empresa principal relacionada con el uso de la arena en el uso del cemento es el grupo Ceisa. Esta empresa desarrolló su actividad industrial tanto en la isla de Lanzarote como en Fuerteventura como en Gran Canaria, en la fábrica que tiene en la localidad de Arguineguín, que cuenta con su propio puerto, a través del cual le llegan las materias primas que utiliza. La economía de Canarias se mueve a través de 2 principales sectores, que son el turismo y la construcción. Y casualmente ambos se nutren de arena saharaui. Es algo que a nadie le sorprende mientras tú puedas ir a la playa y tener ahí tu arena rubia. Hay empresas españolas que saquean al Sáhara para construir y otras que destruyen para permitir el saqueo. Es el caso de las compañías de material militar. Ellas permiten que los territorios ocupados sean hoy una de las zonas más militarizadas y cerradas del mundo. Una de ellas es Rodman, empresa familiar de Pontevedra fundada por Manuel Rodríguez Vázquez. Entre 2007 y 2010, Rodman vendió barcos militares a Marruecos haciéndolos pasar por barcos civiles, saltándose los controles que existen para este tipo de negocio. La transacción fue revelada por el periódico eldiario.es. Demostramos 2 cosas muy claras. Por un lado, que se estaban exportando material militar español que se usaba para fines de represión interna, que esto la normativa europea y también española lo prohíbe de manera tajante. Y por otro lado también demostramos que no solo es que se estaba vulnerando esta parte de la normativa, sino es que incluso se estaba escondiendo que eso era material militar precisamente para no ser objeto de todo este tipo de controles que, aunque sean muy laxos y que sirvan de poco, pues una empresa como Rodman debería haberse sometido. Durante muchos años y hasta 2019, el brazo derecho de Manolo Rodman fue la exministra de Medio Ambiente del gobierno de Zapatero, Elena Espinosa. La fusión entre lo público y privado es más una regla que una excepción en este campo. Y Urovesa es otro ejemplo notable.
Creada por José Sierra Fernández en 1981, la empresa familiar con sede en Santiago de Compostela formó parte de un acuerdo entre España y Marruecos para la venta de vehículos blindados en 2006. Había ya bastantes informaciones de organizaciones no gubernamentales y de activistas saharauis que denunciaban que habían unos vehículos blindados, los Eurobamtak, en el Sáhara, pero nosotros lo que queríamos demostrar era que se habían usado para fines de represión interna. Y bueno, encontramos muchísimas imágenes que demostraban que esos vehículos estaban siendo desplegados en el Aaiún para reprimir las protestas del pueblo saharaui. El contrato entre Eurovesa y el gobierno marroquí era de 1.200 vehículos blindados, estamos hablando de una cantidad altísima. Y, por ejemplo, en 2009, que es donde nosotros pudimos demostrar que se entregaron 286 vehículos de estos blindados, ya estaba en vigor tanto la normativa europea como la española de exportación de armas, que prohibía exportar este material si se podía usar para vulnerar derechos humanos o para fines de represión interna. Cecilia Rey, hija de Sierra y vicepresidenta de la compañía, es exconcejala del Partido Popular y hoy preside el Consejo Social de la Universidad Pública de Santiago de Compostela. En España, a día de hoy, la ciudadanía no puede conocer cuáles son los motivos para autorizar o denegar una exportación de armamento, porque el organismo que lo decide, sus reuniones son secretas, gracias a una ley franquista que es la Ley de Secretos Oficiales, que es del año 68. Quien debería controlar las exportaciones de armamento en España es la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso. Y a pesar de que se publiquen evidencias de que el armamento español se usa para vulnerar derechos humanos en el Sáhara, pero también en otros muchos países, no se están tomando medidas para acabarlo. El Consejo de Ministros, de 13 de marzo de 1987, clasificó como secretas las actas de la Hindu y como tales constituyen documentación clasificada conforme a la Ley 9/1968 de 5 de abril sobre secretos oficiales. Esta información es de una especial sensibilidad, puesto que afecta lógicamente a la seguridad nacional, no solo la de España, sino también de nuestros aliados y los países receptores de los equipos, y el riesgo de una posible divulgación indiscriminada de los datos, además de comprometer la seguridad, también puede comprometer la adjudicación de importantes contratos para empresas españolas en operaciones que todavía no se han adjudicado. Además de las conexiones público-corporativas, hay empresas españolas con composición accionaria fundamentalmente pública actuando de la mano del rey Mohamed VI en los territorios ocupados. Aquí ya no se trata de puertas giratorias, sino del Estado mismo, sin intermediarios. Indra es un ejemplo notorio. El 18,7% de las acciones de la empresa son de propiedad de la SEPI, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. En 2009, la empresa cerró un negocio de 6,3 millones de euros para la ampliación de la red de satélites de vigilancia marroquí para abarcar las ciudades ocupadas de El Aaiún, Esmara y Dakhla. Indra es una de las grandes empresas que vende servicios de carácter militar a otros estados extranjeros en casi todos los continentes. Tiene contratos de carácter público, donde participa también el propio Estado, que patrocina en muchos casos el que participen estas empresas de negocios públicos del país extranjero. Marruecos es uno de los mejores clientes de las empresas de armamento español. Durante los últimos 6 o 7 años se han exportado material por más de 500 millones de euros. Hablamos de exportaciones efectivas, no de armamento que se ha autorizado a exportar, que esto sería mucho más. Y 2019, que son las últimas estadísticas que tenemos disponibles, Marruecos fue el segundo cliente de España en cuanto a armamento, así que te da una idea de la importancia que tiene ese país para la industria armamentística española. Toda la tecnología militar que España pueda vender a Marruecos se queda corta al lado de la importancia política de otro sector clave para la ocupación del Sáhara Occidental: la pesca. Marruecos es el primer exportador de pescado a España. Son más de 100.000 toneladas al año y la mitad es de pulpo. Ahí, además de los barcos con banderas de otras nacionalidades, faenan alrededor de 90 pesqueros españoles, procedentes de los puertos de Cádiz, Canarias y Galicia. El 65% de la captura de sardina que se realiza se hace en el Sáhara Occidental, en las costas del Aaiún, mientras que la gran mayoría del pulpo que se pesca, el 95%, sería en el sur del Sáhara Occidental, en Dakhla. Esa captura representa, con datos que tenemos 2015-2016, representa 1.600 millones de euros anualmente.
Haciendo los cálculos de porcentajes, eso supondría, digamos, para el Sáhara una pérdida de 1.100-1.200 millones de euros anuales. El gobierno de Marruecos y las empresas españolas utilizan técnicas diversas para ocultar la verdadera procedencia del pescado. Muchas, por ejemplo, suelen establecerse en la ciudad marroquí de Agadir. Otras compran el pescado proveniente de los puertos de Dakhla y El Aaiún, que llega en camiones frigoríficos a Agadir. En esos caladeros se realiza la captura a través de dos formas principales. Una sería a través de los buques de captura de pesca de arrastre, ¿no? Que serían los buques principalmente marroquíes, ¿no? Que tienen esas licencias, y después también la flota artesanal, con procedimientos más rudimentarios. Después de la captura se produce el desembarco, ¿no? Ese desembarco principalmente se realiza en la ciudad de Agadir, al norte del Sáhara Occidental. El puerto de desembarco ya determina el origen del producto. Es el proceso de marroquinización del producto, del pulpo. Fundada y presidida por el empresario canario José Lorenzo Noda Martín, Unión Martín es proveedora de productos marinos de Mercadona. En 2014 adquirió el 49% de una empresa marroquí con sede en Agadir llamada Palma Pesca. Los esfuerzos de Unión Martín ganaron impulso con la compra del grupo por el fondo de inversiones vasco Alantra, cuyo mayor accionista es Santiago Eguidazu Mayor. Las fábricas que tiene en la isleta, en Gran Canaria, en el Cebadal, se nutren de pescado que llega por vía aérea, un pescado que viene desde El Aaiún. Y sin embargo, a pesar de que viene desde El Aaiún, las cajas ponen que el pescado, su origen es Agadir. Desde Agadir hay vuelos directos a Gran Canaria. ¿Por qué le dan esa vuelta al pescado? ¿Por qué lo llevan a El Aaiún? ¿Por qué nos están ocultando el origen del pescado? El derecho a la trazabilidad de los alimentos es un derecho reconocido de los consumidores. Otro gigante en el sector es Amasua Crusta Group, una empresa familiar de Huelva cuya historia se confunde con la propia institucionalización del sector pesquero en España. Su fundador, Amador Suárez Villa, fallecido por el COVID-19 en mayo de 2020, creó y presidió la Confederación Española de Pesca, la CEPESCA, hoy liderada por su hijo Elías Suárez Garmendia. Crusta Group opera en Marruecos a través de una sociedad creada bajo el sello de Asmaroc. Amador Suárez es una de las cosas que más ha beneficiado, digamos, el sector de la pesca, pero es que además también fue el presidente de CEPESCA, que actuó como lobby para defender los derechos del sector pesquero español, digamos, ante la Unión Europea, pero también en el marco de las relaciones con Marruecos. Nosotros hemos denunciado ante las delegaciones del gobierno, que serían los que tienen la responsabilidad del control de aduanas, ¿no? Los distintos tipos de fraude que pensamos que se podría estar produciendo en torno a la importación de bienes del Sáhara, ¿no? Solo hemos conseguido que nos responda la subdelegación del gobierno de Tenerife, diciéndonos que consultado el servicio de aduanas no han detectado ningún problema. O sea que todo está bien. بالنسبة للشرائك التي تتواجد بصفة غير شرعية في إقليم الصحراء الغربية بحكم أنه إقليم ينتظر تصفية الاستعمار، أكيد بالنسبة لنا كمدافعين عن حقوق الإنسان وكمواطنين صحراويين نعتبر أنها تساهم في جرائم ضد الإنسانية بالنسبة للشعب الصحراوي، وأكبر جريمة هو حقه في الحياة على أرضه والاستفادة من خيراته. Las empresas están violando el derecho internacional exactamente igual que los estados. Que sea arena, que sea energía eólica o que sea tomates, es exactamente igual, desde el punto de vista jurídico. Todo el que participa en ello tiene que saber que está incurriendo en ilegalidad internacional. En 2012, el Frente Polisario recurrió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para denunciar los acuerdos comerciales de pesca y agricultura con Marruecos aprobados por las instituciones europeas. Desde entonces, el Tribunal Europeo ha sido tajante en sus conclusiones más importantes. 1. Los acuerdos de la Unión Europea con Marruecos no pueden incluir al Sáhara Occidental. 2. El Sáhara Occidental no está bajo la soberanía de Marruecos. Parece bastante claro, ¿verdad? Pues en febrero de 2019, contradiciendo el fallo de la justicia y con apoyo masivo de los partidos españoles, el Parlamento Europeo aprobó un nuevo acuerdo de pesca que incluía explícitamente al Sáhara Occidental.
Muchas empresas y multinacionales europeos tienen muchos intereses en el Sáhara ocupado. Lo hemos visto en la negociación del tratado comercial con Marruecos, cómo se ha obviado la decisión del Tribunal Superior de Justicia Europeo que decía que no se podía incluir a los territorios saharauis ocupados en ese acuerdo comercial, y al final se ha incluido, porque las empresas europeas, pero también evidentemente españolas, contribuyen y se benefician del expolio de esos recursos. Ese es el principal interés de Marruecos a la hora de conseguir acuerdos con la Unión Europea que tengan que ver con el Sáhara. No es el dinero que sacan de eso, es que está buscando desesperadamente el reconocimiento internacional de su ocupación ilegal. ¿Qué pedimos nosotros justamente en el Parlamento Europeo? Que ese acuerdo comercial se llevara a los servicios jurídicos del Parlamento para ver si era incompatible con el fallo del Tribunal Superior de Justicia. ¿Qué votó el Partido Socialista Español y el Partido Popular Español? En contra. Human Rights Watch nos alerta de que estamos a punto de votar un acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos que incluye el Sáhara Occidental, vulnerando el derecho internacional. Como los eurodiputados no estamos por encima de las leyes, nos llama a pedir previamente la opinión del Tribunal de Justicia Europeo. Si de verdad nos importa el Estado de Derecho, el derecho internacional y los derechos humanos, tanto como decimos aquí siempre, seamos coherentes y pidamos la opinión primero de la justicia europea. Gracias. The vote is closed. It's rejected. بالنسبة لي دور الدولة الإسبانية هو دور إجرامي. Se puede decir que detrás hay los intereses españoles, que es un Estado vecino, el problema de la inmigración. Se puede decir muchas cosas, pero la realidad es que están apoyando la anexión del territorio. No solamente no defiende los derechos del pueblo saharaui como potencia administradora, sino que está apoyando la ocupación. Es que es muy grave. Es que verle al representante de España en un juicio entre la Unión Europea y el Frente Polisario defendiendo la explotación ilegal de los recursos naturales, es que es un escándalo. Los que escribieron las líneas injustas de la historia saharaui son los que siguen arrebatando el derecho de su pueblo a soñar el futuro. Al final, ¿qué significa ser independiente en un país extenuado? Nos duele porque hay una diferencia, que te corta una cosa porque él necesita o porque te roba. Pero te roba y te roba para matarte, es un doble dolor, ¿no? Sí. Hay un camino que nunca entendí que parte desde el sufragio hasta los gobiernos, ¿no? La gente que sufragia apoya la causa saharaui, pero no vale con una ayuda de cooperación internacional, sino poner las cartas sobre la mesa en la solución del problema. Y eso parte de decir simplemente que estamos siendo invadidos. For the Spanish government and the Spanish companies, I don't really have anything to say because they're not stupid. They know about the situation. They know about everything that's happening, but they don't care. The most important thing for them is profit, and how they get it, it's not important. So there's nothing that I can say or do that would change their mind, because they already know. الهدف عندنا احنا هو تحرير وطننا. خيرات وطننا ولخيرات الفوسفات ولا هي تحرير الوطن، هي يعيشوا اللاجئات على أرضهم ويعيشوا ونعيشوا بكرامتنا. هي عندي أنا كل شيء وعند أي صحراوية. No puedo ir a ningún otro lugar porque mis padres dieron un juramento al que yo también me someto, que es el de estar con los nuestros hasta morir, sea en los campamentos o sea en los territorios ocupados, pero me gustaría que mis hijas se bañasen en ese océano Atlántico, libres y con aspiración a tener un futuro que no sea el de ciudadana refugiada. Ese es mi temor, morir sin ver a mis hijas bañarse en ese mar, ¿no?